Muy buenos días, jóvenes. El tema a tratar para esta semana es amplitud, frecuencia y periodo de una función seno y coseno. Como ustedes pueden observar en las gráficas, en lo que se refiere a la función seno, tenemos la función y igual seno de x. Podemos observar que está el plano cartesiano, vamos a delimitar la función. Es decir, ¿qué es lo primero que vamos a encontrar? La amplitud. La amplitud tiene una amplitud máxima de 1 positivo y una amplitud mínima de -1, en donde podemos darnos cuenta que la función seno cumple un periodo completo. ¿Qué significa un periodo completo? Que llega hasta 2pi, es decir, arranca desde x0, hace 4 tiempos y llega hasta 2pi. Eso significa un ciclo completo. Repito, amplitud 1 y amplitud mínima -1, cumpliendo un ciclo completo que llega a 2pi. En lo que se refiere a la función coseno, como podemos observar en la gráfica, y igual coseno de x, al igual que la función seno, también tiene una amplitud máxima de 1 positivo y una amplitud mínima de -1. Igual nace de x igual 0, también cumple 4 tiempos, llega y termina en 2pi. Para poder realizar la gráfica y desarrollar la amplitud, frecuencia y periodo de una función seno y coseno, debemos recordar los conceptos básicos de amplitud, frecuencia y periodo, donde nos indica que amplitud es el número que se indica o se limita a la función. En otras palabras, es el número que va antes de la función. Tenemos en la pizarra la función y igual seno a x. Si nos dice que es el número que va antes de la función, delimitamos que esta es la función y igual seno de x. El número que va antes sería el número que antecede a esta función. Decimos que este es el concepto de amplitud. Haciendo otro ejemplo, tenemos la función y igual 5 seno de x. Tenemos como resultado que en este caso el número que antecede a la función es el número 5. Esto sería la amplitud. Si tuviésemos como otro ejemplo, otro ejercicio, la función y igual 10 seno de x, el número 10 sería la función. Si tendríamos la función y igual 2 seno de x, el número 2 sería la amplitud. Recordemos que para poder graficar una amplitud necesitamos una gráfica en donde nos indica que si tenemos, por ejemplo, y igual 3 seno de x, sabemos que el número 3 sería la amplitud, es decir, sería 1, 2, 3 positivo, 1, 2, menos 3 negativo. Es lo que delimita la función. Esto sería el concepto de amplitud. En lo que se refiere al concepto de frecuencia de una función seno o coseno, el concepto nos indica que frecuencia es el número de repeticiones de la función en un intervalo dado. Es decir, se definen los ciclos completos en una función. Podemos observar, tenemos el ejemplo que dice la función y igual seno de ax. Entonces, esta es la función. El valor que va después de la función, es decir, en este caso la letra a sería su frecuencia. Por ejemplo, tenemos la función y igual 2 seno de 2x. Tenemos que indicar que en este ejercicio el número 2 sería la frecuencia. Si tuviésemos el ejercicio y igual seno de 3x, el número 3 en este ejercicio sería la frecuencia. Recordemos que cómo se grafica una frecuencia en el plano cartesiano. Primero desarrollamos el plano, en donde teníamos en el ejercicio anterior amplitud 1 positivo y amplitud -1. Recordemos que el periodo completo siempre va a ser 2pi. Entonces, si tenemos el ejercicio que dice y igual seno
de 2x, en este ejercicio la frecuencia sería 2. La frecuencia es el recorrido, es decir, que para llegar a 2pi necesariamente tiene que hacerse 2 veces el recorrido. Es decir, sería 1 y 2 hasta llegar a 2pi. Continuando con el concepto de periodo, debemos indicar que el periodo se lo representa con la letra T mayúscula. ¿Qué es el periodo? Es la distancia que se necesita para definir los ciclos. Tenemos, por ejemplo, la función y igual seno de 2x. Sabemos que, en este caso, el número 2 representa la amplitud. Y acá el 2 que va antes de la x, este va a representar la frecuencia. Entonces, sabemos que periodo se lo representa con la letra T. T es igual a 2pi. Pero, como la frecuencia en este ejercicio es número 2, se lo divide para 2. Y sería T es igual a pi en este ejercicio. En otras palabras, desarrollando este ejercicio gráficamente, ¿cómo lo vamos a realizar? Hacemos el plano cartesiano, donde indica que teníamos y es igual 2 seno de 2x. Significa que la amplitud es 2 positivo y menos 2 negativo. Recordemos que estos van a ser líneas punteadas y significa que el máximo sería 2pi. Entonces, ¿qué debemos hacer? Que vamos a darnos cuenta que en este caso la frecuencia va a ser 2 veces, es decir, van a haber 2 ciclos desde 0 hasta pi. Dividimos en 2 partes. Primera parte y segunda parte. Para encontrar el recorrido de la función f de x, tenemos por ejemplo la función y igual 2 seno de 3x. Recordemos que el número 2 va a indicar que es lo que es la amplitud y el número 3 en este ejercicio va a indicar lo que es la frecuencia, ¿no? Entonces, ¿cómo encontramos el recorrido de f de x? El recorrido no es otra cosa sino son los valores que delimitan la amplitud. Si la amplitud dice en este ejercicio 2, la amplitud sería de 2 positivo a menos 2 negativo. En otro caso, si por ejemplo tuviésemos y igual 3 seno de x, el recorrido sería, como la amplitud dice 3, sería de 3 positivo a menos 3 negativo. Si tuviésemos otro ejercicio, y igual 5 seno de 4x, el recorrido en este ejercicio sería desde 5 positivo hasta menos 5 negativo. Para definir una función par, gráficamente tenemos en este caso 3 ejercicios en la pizarra. El primer ejercicio nos indica que la función par es simétrica respecto al eje y. Podemos observar que esta es la función par obtenida. Nos damos cuenta que es simétrica con respecto al eje y. Es decir, el lado menos x es un reflejo exacto del lado x positivo. En otras palabras, para cada valor de x de la gráfica, el valor y es el mismo que su correspondiente a menos x. Por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, x4 y tenemos y sería 4 positivo. Y para el menos x sería menos 4 y es el mismo resultado con y4. Asimismo tenemos el siguiente gráfico, como podemos observar, está el eje x y el eje y. Si delimitamos menos 2, coincide con el 5 positivo y el menos 2 también coincide con el menos 5. En el tercer ejemplo gráfico que tenemos en la pizarra, vemos la función y igual coseno de x. La función y igual coseno de x sabemos que es una función par. ¿Por qué? Porque es simétrica o es un reflejo exacto del lado positivo hacia el lado negativo. Si comparamos el punto pi
que coincide con el menos pi. Y asimismo el 2pi coincide con el menos 2pi. En lo que se refiere a función impar, asimismo tenemos dos ejemplos claros de lo que es función impar. ¿Cómo podemos determinar cuando una función es impar? En este caso, en el primer ejemplo gráfico, tenemos una función ya realizada y el plano cartesiano lo hemos dividido en 4 cuadrantes. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Podemos darnos cuenta que, ¿cómo identificamos que la función es impar? Porque es simétrica con respecto al origen. Es decir, el cuadrante 1 es el reflejo del cuadrante número 3. Tienen el mismo comportamiento, es decir, como ustedes observan, el cuadrante 1 es el reflejo del cuadrante 3. En el siguiente ejemplo tenemos la función y igual seno de x. Cuando hablamos de y igual seno de x sabemos que es una función impar. ¿Por qué? Basándonos en el ejercicio anterior decimos que es simétrica al origen, es decir, hacemos los 4 cuadrantes, primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. El cuadrante 1, como podemos observar, es simétrico al cuadrante 3. De igual manera, el cuadrante 2, como podemos observar, va a ser simétrico al cuadrante 4. De esta manera identificamos cuando una función es impar. A continuación observaremos un ejemplo de lo que hemos visto. Nos da la función f de x es igual a 2 seno de 3x, donde x pertenece a los números reales. ¿Qué nos piden hallar? Mediante esta tabla nos piden encontrar la amplitud, el periodo, la frecuencia, el recorrido de f de x y determinar gráficamente si la función es par o impar. Estamos hablando de una función trigonométrica. ¿Qué es lo que debemos desarrollar? Primero copiamos el ejercicio. Dice f de x es igual a 2 seno de 3x. Una vez que hemos desarrollado el ejercicio, nos damos cuenta que, según lo que analizamos anteriormente, decimos que la amplitud es el número que está antes de la función. En este caso, la amplitud sería 2. En el mismo ejercicio 3, que va después de la función, esto sería la frecuencia. Es decir, la frecuencia sería 3. El periodo, recordemos que para encontrar el periodo la fórmula dice t es igual 2pi. Para encontrar el periodo tenemos que poner el número que encontramos en la frecuencia, es decir, t es igual 2pi sobre 3. El periodo sería 2pi sobre 3. Y finalmente, para hallar el recorrido de esta función, nos basamos en lo que dice la amplitud. Si la amplitud dice 2, que la encontramos hace un momento, la amplitud era 2, el recorrido va a ser desde 2 positivo hasta menos 2. Una vez obtenido la amplitud, la frecuencia, el periodo y el recorrido, nos toca simplemente encontrar o determinar si la función es par o impar. ¿Cómo realizamos eso? ¿Cómo verificamos eso? Sencillamente a través de un gráfico. ¿Qué hacemos? Hacemos un plano cartesiano en donde vamos a determinar que la amplitud sería 2 positivo y menos 2 negativo. Recordemos que estas líneas van a ir punteadas. Y el tope o el final del ciclo va a ser 2pi. Entonces, la frecuencia nos indica que van a haber 3 periodos hasta llegar hasta 2pi. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos en 3 partes aquí, simplemente para poder desarrollar la gráfica, ¿no? El primer periodo, el segundo periodo
y finalmente el tercer periodo. Como se indicó hace un rato, simplemente con el hecho de saber que la función es una función seno, sabemos que es una función impar. Con esto hemos concluido el ejercicio que les toca realizar en el proyecto científico número 4 de esta semana.